Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les presento este modelo muy fácil de hacer para que lo confeccionemos para el Día de la Madre. La prenda está inspirada, por supuesto, en la moda africana por el tipo de tela que están usando, pero por supuesto ustedes pueden cambiar el estampado de la prenda y adecuarlo a sus preferencias. El vestido es estilo urbano. Es un vestido corto midi, tiene un hombro descubierto, tiene un escote irregular y tiene dos mangas totalmente diferentes. En un lado es una manga tipo como si fuera un volado o como un holán, pero del otro lado es una manga pegada y en la parte inferior vemos el volado y el holán como está aquí. Vamos a resolver esta manga con un elástico y esta otra manga va cosida a la sisa de forma convencional. La prenda está confeccionada en una tela de punto y como vemos aquí tiene un corte donde se hace este composé deliberadamente, por supuesto, y aquí se los presento en dos colores diferentes para que tengan una idea. Por supuesto, esto tiene que ver con el gusto de cada uno. Justamente nuestra prenda es fácil porque no lleva ningún tipo de abotonadura ni cierres, porque se coloca desde la cabeza, así como si fuera una camiseta, y lamentablemente la joven tiene las manos delante de la cintura, pero intuyo que aquí podemos resolverlo con un corte en la cintura, con un elástico si lo desean, o colocar un cinturón o un lazo. Eso ya corre por cuenta de cada uno. En el día de hoy, además de diseñar nuestro vestido, vamos a aprender a transformar el patrón básico de modistería, a adaptarlo para que se convierta en un patrón para telas de punto. Les recomiendo que miren el video hasta el final para comprender perfectamente el procedimiento y antes... Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Ahora sí, comencemos. Como siempre, vamos a comenzar el trazado desde el patrón base. En este caso se trata de vestido básico que se compone de el patrón básico de cuerpo más el patrón básico de falda y además la manga base. Y además, en ambos casos voy a utilizar el patrón desplegado porque nuestra prenda es asimétrica, ¿sí? Como dije al inicio, previamente yo tengo que convertir el patrón base que es para modistería, o sea, para telas planas, y lo tengo que convertir para que se adapte a un patrón de telas de punto. Por lo tanto, voy a hacer un paso inicial antes del diseño de mi prenda. Esta transformación específicamente pasa en la delantera, porque tenemos la pinza de busto, que es la que hace la variación en los largos del talle delantero con respecto al talle trasero. Observen aquí que yo he nivelado las sisas, ¿sí? Y sin embargo no coinciden la cintura, ni el largo, ni los hombros, justamente porque está intervenido el básico deliberadamente, incluyendo la capacidad de busto en el largo del delantero. Yo voy a hacer una transformación justamente para suprimir la costura de la pinza, pero no la capacidad de busto, porque no quiero que mi prenda tenga defectos, ¿sí? Inclusive, aunque la tela es de punto, siempre estamos tratando con un cuerpo femenino y no podemos pasar por alto el tema de nuestra capacidad de busto, sobre todo cuando se trata de un vestido. No olvides visitar hoy mi blog, kivitamoyo.blogspot.com. Para hacer la transformación me basta con usar la mitad de la delantera, porque en este momento no estoy con el diseño propiamente, y además transformar el patrón sí es simétrico, ¿sí? El básico, porque ahora lo que ustedes ven en color celeste aquí va a ser la plantilla de el patrón de vestido, pero sin costura de pinza, ¿sí? Por el momento tiene color para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno, pero luego esta va a ser la plantilla donde yo voy a desarrollar sí luego mi diseño. ¿Qué es lo que debo hacer?
Voy a copiar el básico tal cual como está aquí, tal cual del básico de modistería que vemos en color negro. Voy a conservar la pinza de busto y la de entalle, pero voy a agregarle una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el hombro, ¿sí? Justamente en la intersección donde se define hombro y comienzo de la sisa. De esta forma como se ve en el dibujo. Voy a cortar por la línea auxiliar de esta forma y también voy a cortar por el segmento de la pinza de entalle que determina justamente la pieza del lateral. Voy a separar estas piezas por completo, ¿sí? Va a ser un corte que las va a separar totalmente del patrón original. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar la mitad del ancho de mi pinza, ¿sí? Como vemos aquí. Y luego voy a tomar la pieza del lateral inferior, la que está ahora seleccionada, y no voy a hacer lo que normalmente hacemos, que es cerrar la pinza girando de esta forma. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es subir el patrón totalmente en bloque, deslizarlo de esta forma hasta cerrar la pinza, ¿sí? O el espacio que ocuparía la pinza, pero sin girar o pivotar. Y de la misma manera voy a hacer con la sección de la sisa. Voy a deslizarla, ¿sí? Cerrando de esta forma hasta que se conecte con la otra pieza del lateral, ¿sí? Observen aquí, vamos a corregir, tienen que quedar alineadas de esta manera. Lo que acabo de hacer es suprimir el espacio que tiene en el lateral la pinza de busto que le dimos en el trazo del básico, ¿sí? Observen que la pinza está hacia el interior, observen que el ancho está aquí. Por lo tanto, ahora yo voy a tomar la pieza del patrón trasero. Cuando yo lo conecto de esta manera, voy a ver que ahora los laterales coinciden, ¿sí? Si yo oculto el delantero básico, veo que ahora el patrón en los laterales coincide, o sea, cuando yo coso no voy a tener ningún problema. Además, si yo superpongo de esta forma el patrón, como si lo fuera a coser, observen que la sisa de la parte posterior y la sisa de la delantera, la nueva delantera, miden exactamente lo mismo. Vuelvo a mostrarles la delantera básica, ¿sí? Como está aquí. Si yo coloco la parte posterior haciendo coincidir la sisa como normalmente va el patrón, de esta forma, observen que originalmente el patrón trasero era más alto que la delantera, pero al deslizar la sisa hacia abajo, como vemos ahí, entonces al hacer coincidir la nueva sisa en su lugar, los hombros van a coincidir y la sisa va a medir lo mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Yo he trasladado parte de la capacidad de busto hacia la base del patrón, ¿sí? O sea, aquí vemos que el largo del centro del patrón no se ha modificado, sigue manteniendo el mismo largo, solo lo modificamos en el lateral. Parte se lo lleva la base del patrón en la cintura y parte se la voy a llevar a la caída que tiene la sisa en la nueva posición, y deliberadamente he tomado en cuenta el tipo de tela, por lo tanto la tela se va a encargar del resto de la capacidad de busto y del aplomo, porque atención, cuando nosotros hacemos el patrón delantero más corto que la parte posterior, esto se hace desde el inicio del trazo, se considera, o sea, se concibe con esa idea, es justamente porque una tela plana necesita ese auxilio en el trazo para que no se vuelque hacia atrás, que se mantenga en su lugar. Esto con la tela de punto no sucede porque la tela de punto se adecua al cuerpo y cede, se adapta
cosa que una tela plana no lo hace. Además, por supuesto, yo aquí voy a modificar. Ustedes van a trazar una curva. Yo voy a usar el programa para mostrarles, ¿sí? Ilustrarles, que lo que se hace es suavizar aquí la curva, y al dividir la capacidad de busto, ¿sí? O el ancho de mi pinza en dos trazos o en dos conversiones, estoy logrando que esta diferencia sea menor y que además me dé la posibilidad de que mi manga sea más relajada. ¿Qué va a suceder? La manga original del trazado básico tiene justamente más o menos entre 2 y 3 centímetros extra para el embebido. Es algo importantísimo y necesario justamente para albergar la articulación del hombro, ¿sí? O del brazo. Cuando se trata de una tela de punto, esa holgura no es tan necesaria porque la tela obviamente acompaña. Por lo tanto, cuando yo cosa la manga, que no debe ser transformada, o sea, yo solo transformo la delantera, no toco la espalda ni toco la manga, voy a coserla y voy a descubrir que se conecta perfectamente, que no hay que hacerle prácticamente el embebido. Tal vez, bueno, un poquito más, un poquito menos. Por supuesto, si yo lo deseo, puedo bajar más la sisa aquí en el trazo, dependiendo del modelo. Pero yo en este momento estoy transformando el patrón para que a partir de ahora esto sea un patrón para una tela de punto, ¿sí? Desde mi básico que yo ya probé y sé que queda perfecto. Así se vería entonces la blusa una vez que yo la paso en limpio, ¿sí? El patrón desplegado, la falda que va a ir acoplada, la parte posterior y la manga. Si yo observo los patrones, los hago coincidir, yo puedo ver que la diferencia cuando se ponen ubicados en la cintura sigue estando aquí. ¿Por qué? Porque esto, cuando se cosa aquí, lo voy a bajar, cuando yo lo baje y lo cosa como tiene que ser en la cintura, entonces sí va a coincidir. Esto que se hace aquí, en la delantera se va a generar como una especie de bolsa aquí, cuando el vestido esté, por ejemplo, sobre la mesa. Eso es normal, porque es la capacidad de busto. Y cuando esto esté cosido aquí, realmente se va a ir hacia arriba. Esto yo lo hago deliberadamente así. Quiero aclararles algo. La transformación que les acabo de enseñar para transformar el básico, solamente se puede hacer esa transformación para telas de punto. No recomiendo que esto se haga para telas planas. Puede pasar que si ustedes tienen muy poquito busto, son muy magras, no tienen grasa localizada, no tienen la espalda encorvada o no tienen una diferencia muy marcada de busto, cintura, cadera, tal vez hacen esto con tela plana y no queda con defecto. También puede pasar que si la tela está hecha con fibras que ceden, no que es un tejido, sino que la fibra cede. Ejemplo, poliéster. Algunos tipos de poliéster son de por sí, la fibra es elástica, ¿sí? O sea, es una fibra que cede. También puede ser que no quede con defecto, pero no es una regla fija. Puede ser que si ustedes tienen formas muy curvilíneas o busto grande, esta transformación y lo hacen en una tela plana, les va a quedar mal o les va a quedar con defecto. Entonces, esto solamente recomiendo que se haga para telas de punto y en este caso, por ejemplo, va a tener un corte en la cintura, ¿sí? Porque no puede ser el vestido todo entero, ya que, como lo ven aquí, la pinza la trasladé a la cintura. La pinza está, solo que está disimulada en un corte. No se puede eliminar la pinza de busto en ropa de dama porque no podemos eliminar el busto en el cuerpo. La pinza de busto y la capacidad de busto está justamente colocada porque en ese cuerpo hay un busto, ¿sí? Hay una mama que tenemos que vestir, ¿sí? Por lo tanto, recomiendo que lo hagan solamente para telas de punto. Ahora sí, pasemos al trazado de nuestro modelo específicamente. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte este video y regálame tu lindo like. Comencemos con la delantera.
Voy a trazar el escote irregular, dejando liberado el hombro derecho, y en el hombro izquierdo voy a desbocar unos 3 centímetros y desde allí voy a trazar una línea suavemente curva hacia la sisa derecha. Luego voy a copiar tal cual como se ve el patrón previamente trazado del básico. Para la falda, voy a considerar una falda del largo de la básica. Por supuesto, si lo desean, pueden ser más corta o más larga. Y le voy a dar una leve acentuación en el bajo de 1,5 centímetros de cada lado para que se ajuste. Esto, por supuesto, es a gusto. Si lo desean, puede ser más. Observen que tanto en la blusa como en la falda yo no voy a tomar en cuenta la pinza. O sea, observen que yo no la voy a considerar. Me refiero a la pinza de entalle, ¿sí? Porque planeo colocar o un elástico en la zona de la cintura o bien dejarlo con la costura y luego poner un lazo o un cinturón. Eso es a gusto. He determinado aproximadamente a unos 22 centímetros de la cintura dividir la falda para que sea de 2 colores. Esto también es a gusto. Si ustedes no desean hacerle un corte o que tenga 2 colores, la quieren hacer de un solo color, entonces directamente este paso lo van a obviar. Mi prenda entonces tendría en azul la blusa y la parte superior de la falda y luego el estampado en la parte inferior. Para la parte posterior es muy similar y voy a tomar en cuenta las mismas premisas. Recuerden que el patrón de la parte posterior no se transformó y voy a hacerle 3 centímetros desbocado mi escote, la línea inclinada suavemente hacia la sisa opuesta. Observen que en la parte posterior el hombro que voy a trabajar es el derecho, ¿sí? Recuerden que esto luego se enfrenta. Tengo que trazar hombro izquierdo en la delantera y hombro derecho en la parte posterior. No voy a tomar en cuenta tampoco las pinzas. Voy a dividir la falda de la misma manera que hice con la delantera y voy a acentuar 1,5 centímetros en la base para que se ajuste, ¿sí? Nuestra pieza tiene una costura en la cintura, no es una pieza completa. Pasemos a el diseño de la manga y tenemos una manga diferente para cada brazo. Para la derecha simplemente voy a utilizar un corte de tela que va a ser un rectángulo, el que luego voy a transformar para hacer el volado. Voy a tomar la manga base de referencia para que obviamente tenga el parámetro de la medida que luego tiene que coincidir de alguna forma con el brazo. Le voy a dar aproximadamente unos 18 centímetros de alto y de ancho voy a darle exactamente la misma medida que tiene el ancho de la manga en la parte superior en la parte inferior, o sea, va a ser una figura recta, ¿sí? No voy a copiar la forma de la manga. Además, he trazado líneas auxiliares que luego van a ser líneas de corte. Para la otra manga, ¿sí? Esta es la manga izquierda, voy a determinar que la parte superior mida 20 centímetros y a lo que luego va a ser el volado le voy a dar exactamente la misma medida. O sea, esta misma pieza luego se la voy a aplicar a la otra manga. Directamente voy a hacer una única transformación para simplificar y para agilizar el trabajo, desde luego. Observen bien que en esta zona donde yo tengo ahora el puntero es la delantera y a su vez enfrentada aquí está la delantera. O sea, tengo que cortar bien la manga que corresponde a la izquierda para poder pegarla correctamente en la sisa izquierda. Tengo aquí la pieza que corresponde a la manga o al volado de la derecha y lo que voy a hacer es cortar por estas líneas auxiliares y separar entre sí unos 3 centímetros. De esta forma. Y esta misma pieza o este patrón transformado es el que voy a cortar una vez más para la otra manga. Lo que resta hacer es el trazo del cuello. Si observamos aquí en la imagen, vemos que se asoma como una especie de
cuello volcado o solapa que cae, que es simplemente un rectángulo. Y lo podemos hacer directamente que recorra todo el cuerpo o simplemente apoyado en la delantera. No sé si en la parte posterior lo tiene, eso por supuesto es a gusto. Tenemos aquí los patrones finales. Vemos aquí la delantera, aquí le he colocado el aplique que sería como una especie de cuello volcado, la delantera con su falda, la parte posterior con su falda y esta pieza que está aquí de forma representativa. Recuerden que esto cumple la función de lo que sería un cuello, por lo tanto hay que cortarlo doble. En este caso yo le di 8 centímetros y cortándose en el doblez de la tela debe tener 16 centímetros de alto y de ancho va a tener la medida de la línea de aplicación de cada uno de los escotes. Por supuesto, esta pieza se corta 2 veces, una para la delantera y otra para la parte posterior, y además aquí hay que agregarle el margen de costura, ¿sí? Vemos entonces también la manga, que es la que sería el volado derecho, y la manga izquierda. Cada una tiene su pieza que luego, esto por supuesto se aplica superpuesto, ¿sí?, antes de armarla. Recuerden que esta pieza se tiene que coser enfrentando los derechos por el alto, formando una especie de tubo, y luego se elastiza en la parte superior. Esta pieza va suelta. Imaginemos que esto ya está listo. En realidad solamente va conectado en la sisa izquierda, ¿sí? Voy a moverla levemente para que se den cuenta. Solamente esto, una vez que está armado, se conecta aquí con una puntada. Puede ser con una puntada o bien le colocan un ojalillo y un botón y se puede hacer desmontable, ¿sí? Esto no va cosida a la blusa, va simplemente conectada. La única manga que está cosida es la que tiene el hombro. Sin embargo, esta otra pieza que es igual a la anterior y que va aplicada a la manga izquierda no lleva elástico, en realidad lleva un frunce. Se hace exactamente igual a una pieza tubular, le paso un pespunte, tiro del hilo, hago el frunce y lo adecuo a la medida de la base de la manga y entonces queda como un volado convencional. También a esta pieza, por supuesto, le vamos a aplicar su pieza de adorno si lo deseo, si quiero hacerlo con posé. Desde luego la prenda se tiene que coser con una overlock o remalladora o bien con puntada elastizada de zigzag, y la terminación es mucho más relajada porque obviamente lleva las costuras a la vista, no lleva forrería, no tiene costuras embolsadas, porque obviamente es una prenda mucho más informal que un vestido de alta costura. Al ser una prenda urbana y mucho más simple, tiene un trazado fácil y una confección rápida. Es una prenda que se puede hacer en unas horas, ideal para los novatos, y además es ideal para cuando uno tiene de pronto un evento y a último momento uno tiene que prepararse un vestido. Este es el ideal. Como les dije antes, ustedes pueden optar por hacerlo de un solo color o a usar combinaciones diferentes. Bien amigos, aquí termina la lección de hoy. Espero que les haya gustado la elección del modelo y que les haya resultado fácil la explicación. Saben que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios, su opinión o sugerencias para nuevos modelos que podemos ver y crear en el canal. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar numerosos modelos en cada una de las publicaciones, que es una lección de diseño. También los invito a que me sigan en mis redes, sobre todo en Instagram, donde podrán acceder a los enlaces de cada una de las historias que estoy subiendo en el día. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal y compartan el video y me regalen sus lindos likes. Ahora sí amigos, si este video les gustó, recuerden, el próximo les va a encantar. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.